Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la cuarta semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la fiesta de la presentación del Señor. También popularmente conocida como la fiesta de la Candelaria, o también en algunas partes de México conocida como el levantamiento del niño. Ya diré un poco más acerca de estos diferentes nombres conectados con esta fiesta de hoy. La primera lectura de hoy viene del profeta Malaquías, capítulo 3, versículos 1 al 4. Esto dice el Señor: He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza, a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a la plata y al oro refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 23 y el responsorio es: El Señor es el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. Puertas ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. El Señor es el Rey de la Gloria. Puertas ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. La segunda lectura de hoy viene de la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 14 al 18. Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Pues como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos, y fiel en las relaciones que medían entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Como él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios.
El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 40. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivían en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer anciana, de joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Como les mencioné al principio, hoy celebramos la fiesta de la presentación del Señor, cuando María y José llevan al niño Jesús a presentarlo al templo en Israel, según las prescripciones de la ley mosaica. Esta fiesta se le llama popularmente la fiesta de la Candelaria en Latinoamérica. Y es una fiesta que está conectada antiguamente con las procesiones con luces en Jerusalén hacia la Basílica de la Resurrección. Pero esta fiesta, tal y como la conocemos en Latinoamérica, viene del catolicismo español, particularmente del catolicismo de las Islas Canarias, donde en Tenerife se llevó a cabo una aparición de una imagen de María que está conectada con esta fiesta, y por eso lleva el nombre de Nuestra Señora de la Candelaria, que es una tradición que se trajo al continente americano por medio de los españoles de las Islas Canarias. También esta fiesta, como lo mencioné al principio, se le llama fiesta de la presentación, y presentación porque, según la tradición de la ley mosaica, que después del parto la mujer tenía que guardar la cuarentena, 40 días de reposo, 40 días que no se le permitía ninguna actividad, porque el derrame de sangre a causa del parto pues la dejaba impura, y después de guardar los 40 días pues entonces ofrecía una ofrenda
de purificación que ya le permitía participar en la vida de la comunidad, en la vida religiosa de la comunidad. También en Latinoamérica, como mencioné al principio, esta fiesta es conocida como el levantamiento del niño. ¿Y qué es lo que ocurre con esto del levantamiento del niño? Pues los niños que se pusieron en el pesebre durante la Navidad son levantados del pesebre, son vestidos con ropa especial, después llevados a la iglesia, bendecidos y después guardados para el año entrante que se celebra otra vez, la Navidad. Así que a diferentes nombres de esta bella fiesta que prácticamente cierra la temporada de Navidad. También en México, este día de la fiesta de la Candelaria, la persona que recibió en la rosca de Reyes la figurita del niño, pues es la persona que ofrece la hospitalidad. En esta fiesta de la Candelaria, por tradición dice que lo que se ofrece en la hospitalidad pues son los tamales. Pues así, si a ti te tocó el niño en la rosca de Reyes, pues hoy será el día en que ofrezcas hospitalidad a tus amigos, parientes y vecinos con unos buenos tamales y también, si es posible, pues un atole riquito. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. La primera lectura viene del profeta Malaquías y es una profecía acerca de Elías, uno de los profetas principales del Antiguo Testamento, que después, desde el Nuevo Testamento, se le conecta con Juan el Bautista. El evangelista Mateo claramente identifica a Juan el Bautista como Elías. Elías, que según las profecías tenía que venir para preparar el camino del Mesías. Así que desde el punto de vista nuestro cristiano, es Juan el Bautista que representa a Elías, que prepara el camino para Jesucristo, que es el Mesías, el Hijo de Dios. Y esta profecía de Malaquías, que es uno de los últimos profetas en el Antiguo Testamento, y que muchas veces este libro de Malaquías se pone justamente al último, a cerrar el Antiguo Testamento, y después el Nuevo Testamento empieza con los Evangelios. Así que depende cómo se organice, cómo estén organizados los libros en el Antiguo Testamento. Por lo menos en las Biblias católicas, este profeta Malaquías es puesto hacia el fin del Antiguo Testamento, porque esta profecía cierra el Antiguo Testamento y prepara el camino para Elías o Juan el Bautista, que así es interpretado tanto por Mateo como Lucas. Dice la lectura de hoy: Esto dice el Señor: He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Recordamos cómo Juan el Bautista es introducido en los evangelios, particularmente en el evangelio de Marcos. Es un profeta Juan el Bautista es un profeta que abarca en cierta manera los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Tiene un pie en los dos mundos. Uno, por una parte, el Antiguo Testamento, que Juan el Bautista viene siendo el último de los profetas, que anuncia y que prepara el camino para Jesús y después se hace a un lado para que Jesús pase al frente. Esta es la forma bella que el evangelista Juan describe a Juan el Bautista, que después de que apunta al Mesías, Juan se hace a un lado porque Juan tiene clarísima cuál es su misión. Es de identificar, anunciar y preparar el camino y después hacer eso a un lado para no ser un obstáculo para aquel que tenía que venir. Continúa la lectura diciendo: Se sentará como un fundidor que refina la plata, como la plata y el oro refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas del Señor.
Recordamos que Juan el Bautista vino anunciando bautismo de agua como preparación para recibir al Mesías. Y en esto podemos entender estas palabras del profeta Malaquías, de que al prepararlos para recibir al Mesías, pues los está purificando para recibir al autor de la vida misma. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá, de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Muy bien, pasemos ahora a la segunda lectura que viene de la carta a los Hebreos. Y aquí en esta lectura se nos habla de la encarnación, del Dios que se hace uno con nosotros, toma nuestra completa realidad, dice nuestra sangre. O sea, Jesús no se identificó con los ángeles, sino se identificó con los hijos e hijas de Dios, con los seres humanos. O sea, asume nuestra realidad, nuestra completa realidad, y todo lo que es asumido es salvado. Aquello que no es asumido no está salvado. Por eso Jesucristo en su humanidad pues santifica nuestra humanidad y la salva por medio de su ofrenda de sí mismo. En su humanidad, en la cual Él toma nuestros pecados, entonces Él nos redime, nos compra, Él paga nuestra deuda. Por eso lo que no es asumido por Él no es salvado. Por eso Él se hace uno completamente con nosotros. Jesús no juega a ser un ser humano, es un ser humano completo. Por eso a Jesús lo profesamos como verdadero hombre y verdadero Dios. Dice la lectura de hoy: todos los hijos de una familia tienen la misma sangre, por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que por medio de la muerte vivían como esclavos toda su vida. Así que en la resurrección, Dios en Jesucristo ha vencido al pecado y a la muerte. Ya no tenemos por qué temer a la muerte, puesto que la muerte ha sido conquistada. Y esto debe de darnos la confianza de que no hay nada ni nadie que nos pueda arrancar del amor de Dios. Es una de las conclusiones de San Pablo. Puesto que en Cristo Dios nos ha librado de la muerte misma, entonces, ¿qué es que me pueda hacer la vida misma o la muerte misma? Sí, la muerte ha sido conquistada en Jesucristo, en la resurrección de Jesucristo. Pues como bien saben, dice la lectura, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante, o sea, de que toma toda nuestra realidad humana, lo asume todo menos el pecado, y porque asume toda nuestra humanidad, entonces salva nuestra humanidad, nos salva en su ofrenda de sí mismo, en su sacrificio de la cruz. Dice, por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote que intercede por nosotros ahora ya en la presencia de Dios Padre, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que medían entre Dios y los hombres. Él es nuestro mediador entre Dios Padre y nosotros, y expiar así los pecados del pueblo. Como Él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. ¿Cuándo Jesús fue probado? Bueno, recordamos que después de su bautizo Él entra al desierto para permanecer 40 días ahí, identificándose total y completamente con la voluntad de Dios Padre antes de empezar su ministerio público. Pero después también en su trayectoria hacia Jerusalén, en los evangelios vemos cómo constantemente aquellos que buscan ponerle trampas, aquellos que buscan acusarlo para poder después condenarlo, tratan de, por medio de sus acciones, de sus palabras, de sus actitudes, quieren definir a Jesucristo. Y Jesús nunca se deja definir por otros, ni por las acciones de otros, ni por las palabras de otros, ni por las actitudes de otros. Jesús se guía por su identidad y dignidad que Dios Padre le da.
Dios Padre le dice en su bautismo: tú eres mi hijo amado en quien me complazco. Y esta es la identidad de Jesús, esta es la dignidad de Jesús que lo guía a ser quien es y a actuar según la autoridad y el poder que Dios Padre le ha dado. Y esto debe de ser para nosotros un ejemplo impresionante. Pues Jesús nos modela que nuestra dignidad, identidad es la que Dios Padre nos ha dado, no la identidad y dignidad que el mundo nos da. Y esto pues nos pone la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que tú utilizas para construir tu identidad y dignidad? Según lo que el mundo te dice, según lo que tu familia te dice, según lo que tus amigos te dicen, o según lo que tú pienses de ti mismo. ¿Y dónde entra lo que Dios dice de ti? Que tú eres su hija, su hijo amado. ¿Dónde entra eso? ¿Y por qué tendemos a darle más importancia a lo que el mundo, a lo que otros dicen de nosotros, y le damos tan poca importancia a lo que Dios en Jesucristo nos dice? Por eso, el modelo de Jesús de vida que Él nos propone ahí nos deja claramente plasmado, ¿no? Cómo somos llamados a vivir nuestra nueva identidad y dignidad según lo que Dios nos ha revelado a nosotros por medio de nuestro bautismo. Tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado en quien me complazco. Haz lo tuyo. Vive según esta dignidad e identidad que Dios te da. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Lucas. Y aquí tenemos la escena cuando María y José van a Jerusalén para presentar al niño Jesús, para llevar a cabo las prescripciones de la ley mosaica, en lo cual se tenía que ofrecer una ofrenda por haber recibido al primer hijo. Dice: transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo prescrito en la ley. Todo primogénito, por eso dije primer hijo, porque es el primogénito, el primer hijo que le ha nacido a María y el único hijo que le nació a María. Varón será sagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas y 2 pichones. Con estas palabras sabemos de que María y José era una familia pobre. La Sagrada Familia era pobre porque 2 pichones o un par de tórtolas eran lo mínimo que podían ofrecer en sacrificio por haber recibido a este primogénito. Así que con este detalle nos damos cuenta de que la Sagrada Familia era una familia pobre. Y ahora, cuando entran al templo de Jerusalén, impresionantemente son recibidos por un profeta, el profeta Simeón, que al ver a esta familia entrar, pues ve al niño, toma al niño en sus brazos, y el profeta Simeón dice las siguientes palabras: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador. El profeta Simeón, guiado por el Espíritu Santo, ve en esta familia, ve en esta criatura al Mesías prometido, al Mesías de cual desde antiguo se había prometido y que los profetas constantemente hablaban de él. En esta familia pobre, en esta familia insignificante ante el mundo, ahí Simeón, guiado por el Espíritu Santo, recibe al Mesías, al prometido de Dios, en esta criatura. Según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones. Aquí esta imagen de luz también se le aplicará a Jesucristo, a luz del mundo, y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados por semejantes palabras. Imagínense, ¿no?, a María y José escuchar estas palabras que este hombre, profeta Simeón, decía acerca de este niño. Y ellos, pensando que simplemente estaban ahí para cumplir las prescripciones de la ley mosaica, de ofrecer este sacrificio por haber recibido a su primogénito. Y no,
Dios tiene planes que poco a poco, tanto María como José van descubriendo. Ese sí que María y ese sí que José le dieron a Dios por medio del arcángel Gabriel, pues es un sí que constantemente les va revelando cada vez más el plan que Dios tiene para ellos y para esta criatura que les ha dado. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción. Y vaya que provoca contradicción, porque la forma en que Jesús se entiende a sí mismo, la forma en que Jesús entiende a Dios Padre y la voluntad de Dios Padre y el plan de salvación de Dios Padre, pues es muy diferente a cómo en tiempos de Jesús se vivía la religiosidad del pueblo de Israel. Cuando el énfasis estaba en la práctica externa de la ley mosaica, Jesús viene para modelar que la relación con Dios se vive en el Espíritu. Y lo que Dios busca no simplemente los sacrificios perfectos externos, sino que la purificación del corazón, de la conciencia de la persona, de donde salen, de donde brotan todas las intenciones, todas las motivaciones que nos acercan a Dios o que nos alejan a Dios, que nos acercan al prójimo o que nos pone en conflicto con el prójimo. Lo que Dios en Jesucristo viene a hacer viene a transformar a la persona desde dentro, no según los sacrificios externos, sino como la identificación con la voluntad de Dios Padre, particularmente fundadas en el amor, en la compasión, en la misericordia y la justicia de Dios. Un llamado a la fidelidad, a la obediencia y a la sumisión de esta voluntad de Dios Padre, que es lo que Jesús nos modela en su propia vida. Continúa el Evangelio de hoy diciendo: como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Tomando en cuenta de que María, como madre de Jesús, pues no simplemente también es llamada a la fidelidad, a la obediencia y a la sumisión de la voluntad de Dios Padre, sino también como madre, pues tiene que vivir la experiencia de ver sufrir a su hijo, de ver a su hijo ser tratado, condenado, crucificado como un criminal, ¿no? Pues si tú eres papá, si tú eres mamá particularmente, fácilmente puedes entender esto de lo que Simeón le dice a María, que una espada atravesará tu corazón. ¿Qué madre puede soportar ver a sus hijos sufrir? Ver a sus hijos morir, tener que enterrar a uno de sus hijos o hijas, ¿no? La experiencia peor que una madre puede vivir. Pues esa será la experiencia de María. De ver sufrir la pasión de su hijo, la condenación, la crucifixión, la muerte, el entierro de su hijo, pero sabemos de que la historia de Jesús no termina en eso. Por más dolorosa que fue esa experiencia de María como madre, pues también ella fue testiga de la resurrección, puesto que ahí la tenemos en el cenáculo, después de la resurrección, junto con los discípulos de Jesús, ahí presentes cuando el Espíritu de Dios viene. Y qué gracia de María, no solamente como madre, sino también como discípula de Jesús, que está presente en ese momento clave después de la resurrección, que ese dolor suyo, así como el dolor de parto, pasa al gozo y alegría al ver a la criatura, pues igualmente después de esa experiencia de la pasión, muerte y entierro de Jesucristo, pues vivir la resurrección, ese gozo de la nueva vida, de la pasión, de la muerte a la resurrección, del dolor al gozo, del dolor a la alegría. Ahora se nos introduce también a otra mujer. Esto es algo típico del evangelista Lucas, que muchas de sus narraciones las balancea bellamente
poniendo a un hombre y a una mujer. Nos acaba de hablar del profeta Simeón, pues ahora nos hablará de una profetisa, la profetisa Ana. Y esto el evangelista Lucas lo hará en el transcurso de todo su evangelio. Balancea muy hermosamente los personajes masculinos y femeninos en las diferentes escenas, las diferentes parábolas que él nos pondrá en este bello evangelio. Y la profetisa Ana también, que es de la tribu de Fanuel, hija de Fanuel y de la tribu de Aser, era una mujer que dedicaba su tiempo en el templo después de que quedó viuda, y también tiene algo que decir acerca de este niño. Dice, Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. No es una liberación política, es una liberación del alma. Es una liberación que pondrá al descubierto los miedos y temores para refundarlos, reconstituirlos en el Espíritu Santo, en la experiencia del Espíritu Santo. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Muy bien, pues esperamos de que esta fiesta de la Candelaria sea una fiesta no solamente que dé cierre a la temporada de Navidad, sino que nos ayude a entrar al misterio de nuestra salvación. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.